Estamos con Félix González Argüelles, secretario de Administración y Recursos de MCA UGT, y queremos hablar con él sobre un tema que está muy de actualidad, como es el papel de los sindicatos, que se está poniendo en cuestión por parte de algunos sectores y que están aprovechando algunas situaciones sobre las que queremos hablar con él. Bueno, yo creo que esto no es un tema nuevo. El papel de los sindicatos en nuestro país no ha tenido ni tiene un desarrollo constitucional adecuado, y ha habido siempre muchos intereses, sobre todo de algunas tendencias políticas y de algunos lobbies económicos y de comunicación, en contra del papel de los sindicatos. Seguramente porque el papel de los sindicatos es el freno muchas veces a las tendencias liberalizadoras, a esa economía especulativa que pretende desregularlo todo, y lógicamente nosotros estamos en la defensa de los intereses que representamos, que son los de los trabajadores, y por lo tanto hay tentaciones de quitarnos del escenario o quitarnos protagonismo, porque de esa manera algunos piensan que pueden conseguir objetivos en el mercado laboral de regular las condiciones de trabajo, ¿no? Bueno, ante esa situación es cierto que con esta crisis económica y con el gobierno del PP esto se ha acentuado más, se ha agravado esta situación, y nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo en el día a día, explicándole a los trabajadores y a las trabajadoras lo que hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, y a la vez exigiendo también a los gobiernos, a las instituciones, que respeten nuestro papel y que a ver si de una vez por todas somos capaces de que se regule el papel constitucional de los sindicatos. Estamos sufriendo una crisis muy dura, en la que en esa situación precisamente los poderes o los sectores que de alguna forma son los responsables directos de la crisis están haciéndosela pagar precisamente a sus víctimas. En ese papel, que es lo que tú comentabas ahora, el sindicato juega un papel fundamental. Esta mañana nos hemos desayunado, por ejemplo, con la noticia de que una empresa está dispuesta a replantearse un ERE siempre que dimita el comité de empresa. Sí, es una idea acuñada que además no se corresponde con la realidad, de que de una manera, con algún subterfugio y con alguna explicación de una verdad parcial, lo que se dice, bueno, los sindicatos no sirven para nada, el papel de los sindicatos no es importante, el trabajador tiene que tener una relación directa con la empresa y por lo tanto no hace falta interlocutores. Yo quiero recordar a los trabajadores y a las trabajadoras y también a las empresas que en este país tenemos un marco regulatorio laboral que a nosotros no nos gusta después de la última reforma, pero que ha sido el que ha permitido, desde que recuperamos las libertades en este país, construir un modelo económico y hacer que las empresas fuesen competitivas. Y además se da la paradoja de que tenemos grandes empresas en este país que son muy competitivas, que son empresas muy importantes, que además aportan mucho a la riqueza del país, en la cual los sindicatos tienen una presencia por encima del 80% de afiliación, y que el marco de relaciones laborales se ha pactado siempre con las empresas, y hemos sido capaces de explicar a los trabajadores que había que introducir medidas de flexibilidad y que había que introducir medidas de contención salarial, en el bien entendido de que nosotros defendemos que las empresas sean competitivas, porque será un factor fundamental para que tengan empleo y para que generen empleo, pero lógicamente también hay que defender un trabajo digno y un trabajo con derechos. No podemos tender en una Europa occidental a que los países del sur se conviertan casi en países emergentes desde el punto de vista social. Nosotros no podemos competir con otros países en mano de obra intensiva y en mano de obra barata. Tenemos que ir hacia la cualificación de las personas, hacia la innovación, hacia la tecnología, hacia el valor añadido, y en eso es en lo que estamos los sindicatos. Pero claro, si alguien quiere tener al trabajador como una mera mercancía, pues lógicamente quiere que los sindicatos desaparezcamos, porque será la única manera de que en el ámbito individual el empresario siempre gane al trabajador. Los trabajadores tienen que entender que su única posibilidad para tener un trabajo digno, con salarios dignos y con derechos, es agruparse.
y hasta ahora siempre hemos conocido que en todos los países avanzados los sindicatos son el instrumento que mejor puede defender esos intereses. Nuestro sindicato en concreto tiene varias peleas abiertas, pero tiene dos muy importantes. Una es una propuesta desatendida sistemáticamente, como es la de industrializar, la industrialización, y otra cuestión importante sobre la que quiero hablar es sobre la formación, precisamente, que es un tema que has tocado ahora. Son dos asuntos sobre los que particularmente ha habido una involución en estos últimos años. Sí, pero voy a hablar de la formación, pero primero permíteme que te diga un tema sobre el tema de la industrialización. Nuestra federación, además, ha sido desde hace muchísimos años una defensora a ultranza de la política industrial, de que un país que quiera ser moderno, que quiera ser económicamente importante, necesita tener una gran industria. Y por desgracia en nuestro país, en los últimos años, hemos perdido peso industrial. Es decir, estamos un 12, un 13% de PIB que depende de la industria, cuando deberíamos de estar por encima del 20%. Los grandes países del mundo tienen un porcentaje de peso industrial sobre el PIB superior al 20%. Hacia ahí es hacia donde tenemos que tender, porque sí, tenemos la industria del turismo, pero es una industria coyuntural, es una industria que es muy importante, pero que depende mucho de factores externos a nosotros. Estamos aprovechándonos ahora de la inestabilidad que hay en Oriente Medio, de los problemas que hay en otros países que habitualmente eran receptores de turismo, y nos estamos aprovechando, pero eso mañana puede tener una bajada importante. Y claro, si no tenemos otras alternativas, como pueda ser un sector industrial fuerte, pues nosotros no vamos a poder ser un país moderno. Y por lo tanto, defendemos una política industrial pactada en nuestro país con los interlocutores sociales, en este caso con los sindicatos y con los empresarios y con los diferentes gobiernos, una política industrial que no haga dumping dentro de España, entre una comunidad autónoma y otra, y una política industrial que el gobierno de España debe de llevar a Europa y debe defender dentro de la Unión Europea, porque hoy en día grandes decisiones se toman en la Unión Europea y por lo tanto tenemos que también defender un modelo industrial para el conjunto de Europa. Porque fíjate, hay sectores como es, por ejemplo, el aeroespacial, en el cual tenemos un gran consorcio europeo aeroespacial y que está dando muy buenos resultados. Es decir, tenemos que hacer una política verdaderamente industrial apoyando la innovación y la investigación, pero en los últimos años hemos vuelto a recortar en investigación, se nos están marchando los talentos fuera de nuestro país. Es decir, así un país no va a avanzar, va a empobrecerse. Y en el tema de la formación, pues es una materia que es una gran desconocida y que lo único que sale en los medios de comunicación son los escándalos o las incidencias que tiene esta materia. Yo creo que la gente tiene que conocer que la formación continua, la formación de los trabajadores, se nutre de las cuotas que aportamos los empresarios y los trabajadores a esta materia. Y que debiera de tener, como ha dicho más de un tribunal, un carácter finalista. Y que ahora mismo no es así. Y que, lógicamente, si nosotros creemos que la formación para recualificar al personal, a las personas, quien mejor la conocen son los que estamos en los sectores, es decir, los empresarios y los sindicatos, debemos de hacer el diseño adecuado de esa formación y debemos de participar en cómo se imparte esa formación conjuntamente con entidades acreditadas, porque lo que se está planteando ahora es una palabra que queda muy bien, que es lo de la libre concurrencia competitiva, pero sabemos que eso lo único que va a suponer va a ser una desregulación de la formación. Y va a suponer seguramente un mayor fraude. Sí, pequeños fraudes, pequeñas distracciones del dinero, pero que en el volumen total va a suponer una cuantía mucho mayor. El sistema de formación es un sistema que puede funcionar perfectamente con el modelo actual, mejorando algunos sistemas de control y algunas cuestiones en cuanto a la eficacia de cómo se hace la formación, pero no es un mal sistema. El problema a lo mejor es que igual tenemos que hacer que ese sistema se vincule más a los sistemas productivos, vincular más a las necesidades de empleo reales de nuestros sectores a la formación, pero no demonizar un sistema porque lo único que puede significar es que vaya menos recursos a la formación y de que lo que estemos es abriendo una brecha mayor a la especulación y al fraude. ¿En qué situación estamos realmente ahora? Porque los trabajadores no acaban de entender que ahora mismo hay una situación de cierta parálisis parece en el sistema de formación. No hay estamos pendientes de los nuevos acuerdos de formación. Hay en estos momentos un documento que hemos firmado la COE y los sindicatos y que se lo hemos trasladado al gobierno. Estamos esperando
la respuesta del Gobierno, porque ese documento, en cierta medida, lo que le está diciendo al Gobierno por parte de los interlocutores sociales es que el planteamiento que había hecho el Gobierno no vale. Y por lo tanto le está diciendo, ojo, que nosotros no nos gusta ese modelo. Entonces, vamos a ser capaces, o el Gobierno va a hacernos un planteamiento coherente que nos encaje antes del verano para poder ir a un nuevo modelo de formación. Yo creo que no estamos en tiempo. Podemos trabajar en un nuevo modelo y, entre tanto, hacer una prórroga de convocatoria que nos permita acometer el plan 2014-2015 de formación. Sería lo lógico. Claro, pero todo esto tiene que conllevar que quede muy bien definida la fuente de financiación del sistema, que las cuotas que se recaudan para la formación, como estamos diciendo, vayan a la formación, que lógicamente se potencie la formación en las empresas, pero luego hay que fomentar la formación intersectorial y sectorial. ¿Por qué? Porque España es un país que tiene el 90% de empresas son medianas y pequeñas empresas y micropymes. Ahí no se puede hacer la formación a nivel de empresa. Es inviable desde cualquier punto de vista y por tanto tiene que hacerse en el ámbito sectorial. Entonces, todo eso es lo que yo creo que de verdad debiéramos de hablar y dejarnos de grandes palabras, porque el modelo formativo en época de crisis es mucho más necesario que en cualquier otro momento de la historia de un país, porque ahora mismo tenemos mucha gente que o se recualifica y busca una nueva formación o no encontrará encaje en el mercado laboral, porque no tenemos el volumen de empleo que tenemos que tener y porque además estamos en una situación de crisis en la cual tenemos que buscar nuevos nichos de trabajo. Antes hablabas de la importancia de la representatividad y de que el sindicato y que los trabajadores se agrupen, que es la única defensa realmente en situaciones de crisis donde más notable es esa diferencia. La representatividad de los sindicatos, volvemos un poco al principio de la entrevista, es algo que se está poniendo en cuestión y, sin embargo, paradójicamente, los sindicatos españoles sí tienen una representación bastante notable mediante su sistema de elecciones sindicales. ¿Qué va a hacer el sindicato en relación con la afiliación y con el tema de las elecciones sindicales? Son dos planos complementarios, pero que tienen cada uno su problemática, ¿no? En el tema de la representatividad, tenemos una representatividad muy alta. Entre los dos sindicatos mayoritarios estamos en el entorno del 80% de representatividad en este país, y además con un porcentaje de trabajo de trabajadoras que ejercen su derecho en las elecciones sindicales muy alto, de los más altos de Europa, no así en la afiliación, pero sí en el tema de la representatividad. Yo creo que además es un sistema injusto, porque nosotros cada 4 años tenemos la obligación de hacer los procesos electorales, ¿vale? Debemos ser prácticamente de las únicas organizaciones que tienen que hacer eso, ¿vale? Y eso no tiene un reflejo en el funcionamiento del sindicato, ¿vale? Porque es un procedimiento perverso, en el cual además en las pequeñas y medianas empresas elegimos a miles y miles y miles de delegados y delegadas que luego, por el problema del tipo de empresa en el que están, no pueden ejercer correctamente su labor sindical. Nosotros creemos que en ese tipo de empresas deberíamos de ir a un modelo diferente, que potencie los delegados sectoriales, que trabajen para el sector, que puedan verdaderamente servir a los trabajadores y a las trabajadoras de esos sectores, ¿no? Pero bueno, es una legislación que debiéramos en algún momento sentarnos con los empresarios y con el gobierno a actualizar, porque es una herramienta necesaria y definitiva para la actividad sindical. Y luego tenemos el problema de la afiliación. Este es un país que no ha facilitado la afiliación, porque la legislación, al contrario de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, no beneficia el hecho sindical, no beneficia el que un trabajador esté afiliado, porque cuando nosotros tenemos que negociar un convenio en una empresa o un sector, la ley española nos obliga a negociarlo para el conjunto de trabajadores y trabajadoras de ese sector, ¿vale? Pero no todos los trabajadores del sector están afiliados. Es decir, en otros países están los convenios de eficacia limitada, que solo afectan a los trabajadores afiliados del sindicato. Bueno, o aquí damos un cambio a este tema, o aquí de verdad los gobiernos se creen el papel institucional de los sindicatos y dentro de ese tema nos sentamos y adecuamos nuestro funcionamiento y nuestra financiación a un modelo creíble y coherente, o no podremos avanzar primero en ganar nosotros credibilidad
segundo, en que los trabajadores estén bien representados y tercero, en que haya unas reglas de juego que todo el mundo conozca y por lo tanto no estemos en este pim pam pum continuo de que si recibimos dinero de aquí, que si recibimos dinero de allá. Volviendo al tema de la formación todo el mundo la interpreta como una subvención. La formación no es una subvención, la formación es un dinero que se recauda de cuotas de trabajadores y empresarios, que el gobierno recauda y que luego tiene que destinar a la formación a través de programas que hay que justificar. Eso para mí no es una subvención, es unos recursos públicos que vienen de donde vienen y que tenemos que dedicarlos a lo que tenemos que dedicarlos. Y que además, si no se dedican a eso, pues nosotros tenemos que devolver el dinero a la administración otra vez. Es decir, que aquí se intenta siempre, a través de un tutum revolutum, de un gran titular, pues demonizar el sistema y el papel de los sindicatos. Y yo creo que eso es malo para una sociedad. Es decir, una sociedad que no defiende correctamente sus instituciones se aboca a una anarquía, a un desgobierno absoluto, y no podemos estar en esa clave. Nosotros creemos en el sistema democrático, seguramente hay que perfeccionarlo, hay que buscar elementos de mayor cohesión y de mayor rigor y de control, pero dentro de un sistema que respete las instituciones. Yo respeto profundamente las instituciones que tenga mi país, independientemente de quién esté al frente de esa institución. Pero hombre, defendamos todos el sistema, no busquemos atajos ni parches. Hay otro ejemplo muy parecido, que precisamente está en el ojo del huracán, aunque la campaña parece que tiene oscilaciones, pero que ha sido el tema de los ERES. Es importante en esta situación que los sindicatos aclaren las cosas. En ese tutum revolutum del que hablaba se confunden cosas, comportamientos probablemente individuales que son absolutamente criticables, con otros comportamientos que tienen que ver con otros comportamientos y con realidades que tienen que ver con el propio funcionamiento de las cosas. Por ejemplo, empresas en crisis. Se oye la palabra ERE. ¿Qué es lo que hace un sindicato cuando se plantea negociar un expediente de regulación? Eso es algo que probablemente muchos trabajadores, bueno, los trabajadores quizás estamos afectados, pero gran parte de la sociedad no conoce. Ya, pero mira, la primera falacia que existe con esto es cuando algunos medios de comunicación, que además saben cómo funciona esto, es decir, aquí no hay inocencias en estos planteamientos, trasladan de que nosotros vamos buscando ERES, porque con eso nos financiamos. Esa es una mentira absoluta. Es decir, el funcionamiento, y además yo en mi anterior papel en la Federación he tenido que estar presente en muchos expedientes de regulación de empleo y en muchas negociaciones, es muy sencillo de explicar a la gente que lo quiera entender. Es decir, cuando una empresa tiene una situación de dificultad económica por el tipo de estructura que tiene o por el negocio o por sus ventas, lógicamente habla con la representación de los trabajadores y pone encima de la mesa medidas estructurales. Esa medida estructural puede, en muchos casos, llevar a la presentación de un expediente de regulación de empleo. ¿Qué tenemos que hacer los sindicatos ahí? Pues previamente, la primera fase, analizar si esa documentación, si ese planteamiento que hace la empresa es correcto. Por lo tanto, hay que analizar balances, hay que analizar ventas, hay que analizar estructura empresarial. Es decir, necesitas un aparato técnico que analice correctamente que lo que te está planteando la empresa es lo que de verdad ocurre. Vale, una vez que hemos detectado que eso puede ser correcto, hay que ver qué medidas plantea la empresa para solucionar esa situación. Y ahí, lógicamente, también tenemos que hacer un papel de análisis que no lo puede hacer el sindicalista de a pie. El sindicalista que está en una empresa no analiza o no tiene todas las claves a veces para analizar un balance o una situación económica o qué significa una medida de flexibilidad o qué significa una medida de ahorro de tiempos o de rebaja de salarios. Eso el sindicato tiene que apoyarse en un equipo técnico que le pueda permitir al sindicalista estar en igualdad de condiciones con la empresa a la hora de tomar las decisiones. Y ahí hay un trabajo muy importante. Cuando ha habido, por ejemplo, expedientes que han llevado a procesos de prejubilación, pues ahí hay un trabajo, insisto, de lo mismo, de cálculos de rentas, de análisis de que si los datos son correctos, que si los datos económicos están adecuados, los datos personales. Hay que explicarle a la gente qué significa el expediente en su caso concreto, qué estamos acordando, qué no estamos acordando. Hay que asesorarle en las mesas de negociación a los sindicalistas para que no se equivoquen, no solo en el diagnóstico, sino en las medidas, y eso es una materia muy complicada en la que, claro, se dice los sindicatos es que utilizan consultoras, técnicos, y las empresas. Yo he estado en
expedientes de empresas muy importantes, que se supone que tienen departamentos de recursos humanos y económicos importantísimos, y en la mesa se asenta una consultora que ha contratado a la empresa. Entonces, ¿por qué se le niega al sindicato que tenga que hacer también esa labor a través de las entidades que considera oportuno? Bueno, pues esa labor hay que hacerla. Y luego a lo mejor llegamos a un acuerdo y hacemos un expediente de regulación de empleo, pero luego hay que seguir el acuerdo. El acuerdo es un acuerdo vivo. Un expediente de regulación de empleo no acaba el día que firmaste el acuerdo. Hay que ponerlo en práctica, tiene muchísimas connotaciones con respecto a la situación del trabajador. El trabajador que va a un ERE está acojonado. Cuando a un trabajador que lleva 30 años de tornero en una empresa se le dice que entra en un ERE y que le van a hacer una póliza de prejubilación o que tiene que ir a solicitar el paro, no sé, ese señor no sabe de hacer esas gestiones. Hay que prestarle un asesoramiento, hay que llevarle de la mano, y eso es muy complicado y muy complejo, y lógicamente el sindicato tiene que dedicar recursos, y esos recursos cuestan dinero, y el sindicato no tiene una máquina de hacer dinero, vive de las cuotas de sus afiliados, y si tenemos que atender a los afiliados y a los no afiliados, parece lógico que, hombre, parte de esos recursos vengan de alguna manera se le paguen al sindicato, porque no es lógico que con la cuota del afiliado paguemos lo de todos, ¿no? Y eso es lo que intentamos siempre repercutir, pues por la vía de la facturación, por la vía del asesoramiento, porque no queremos cargárselo al trabajador, que bastante ya tiene con perder su empleo o con tener una situación diferente en su trabajo, ¿no? Entonces, sobre esto hay demasiada mala intención, ¿vale? Cuando si alguien de verdad quiere explicar y quiere analizar el trabajo de un expediente, vamos, lo puede hacer perfectamente, y solo hace falta ni siquiera que nos pregunten a nosotros, que le pregunten a las consultoras, a la gente, a los bufetes que están en la calle, cuál es el papel, cómo se hace. Muchísimas veces esta labor técnica ayuda a que los acuerdos sean más razonables y no haya conflictos, que muchas veces la gente se olvida de esto, y yo creo que es un papel fundamental y al que no vamos a renunciar, ¿eh? Es decir, podrán hacernos todas las campañas que quieran, podrán difamarnos todo lo que quieran, pero nosotros vamos a seguir haciendo este papel porque es fundamental para defender a los trabajadores y a las trabajadoras. Hay una acusación directa, por ejemplo, dentro de este totum revolutum en el que se confunden cosas, de que hay una empresa que ha pagado presuntamente el Congreso de nuestra federación. Esto es lo que comentábamos antes de las medias verdades y de las cuestiones que buscan una intencionalidad, ¿no? Nosotros desde hace ya mucho tiempo, esta organización, MCUGT, tiene una sociedad mercantil que se llama Industria de Técnica y Gestión, que es una empresa que se dedica a la consultoría, a la formación, a los servicios, a unas determinadas actividades, digamos, paralelas a la actividad sindical. Es una empresa 100% del sindicato, y que lo que ha hecho cuando hemos tenido algún congreso, algún evento, pues lógicamente es un contrato de gestión con el sindicato para, por ejemplo, la utilización de espacios de stands y demás, y lógicamente en ese tipo de contrato lo que conlleva es que esa empresa factura a determinadas entidades por su participación en el congreso, y lógicamente lo que hace es pagar gastos inherentes al congreso, pero no paga un congreso, es decir, no está financiando un congreso del sindicato. Lo único que hace es una prestación de servicios, y esa prestación de servicios conlleva que una determinada serie de gastos de un congreso los tiene que asumir. Es una actividad absolutamente normal, es decir, cuando se hace cualquier feria, cualquier congreso, cualquier evento, pues hay una sociedad que es la que gestiona ese tipo de desarrollos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ha hecho ITG con algunos de los congresos, pero como además la noticia estaba ligada a que esta empresa ha participado en los ERES, esta empresa no ha utilizado ningún solo recurso proveniente de administraciones públicas, de dinero público, para pagar un congreso. Son actividades totalmente diferentes. Esta empresa tiene varias actividades, y una de ellas es la de organización de eventos, y dentro de eso pues tiene lógicamente una facturación y unos gastos, pero no tiene nada que ver con los expedientes de regulación de empleo, como se ha querido dejar entrever. Es decir, era lo que decía, se cuentan medias verdades para intentar decir, bueno, es que una empresa de los ERES paga un congreso. No. Esta es una empresa que tiene varias actividades, y que una de ellas es la organización de eventos, y lógicamente cuando uno organiza eventos pues factura y paga, y eso es lo que ha hecho ITG. En esta misma serie de informaciones, este mismo periódico, que fue ABC en concreto, por ejemplo, que luego a la hora de rectifican de aquella manera,
También acusaba a esta empresa de haber comprado para el sindicato jamones y no sé qué. Sí, además el titular era un tanto torticero, porque hablaba de los chorizos, ¿no? Siempre con una segunda lectura, ¿no? Es que es lo mismo, es decir, insisto, esta es una empresa de servicios, es una empresa de gestión, tiene una parte de consultoría y de gestión técnica, y luego tiene una parte de servicios y de organización de actividades y eventos. Y esta empresa está encargada por la Federación, por el sindicato, de poner al servicio de los afiliados una determinada batería de servicios y de propuestas para beneficiar al afiliado. Vale, pues si nosotros a través de esta empresa hemos podido conseguir que el afiliado pueda acceder a determinados productos o servicios en mejores condiciones que en el mercado, pues eso es lo que ha hecho ITG. Y lógicamente para prestar un servicio primero ITG lo tiene que comprar o tiene que llegar a un acuerdo con un proveedor, y es lo que ha hecho. Sí, pero que eso no hay nada ilícito, es absolutamente todo legal, tiene su facturación correspondiente y lo ha pagado todo. Entonces, claro, intentar hacer ese vínculo malintencionado, bueno, la empresa de los chorizos, la empresa que paga un congreso, con el dinero de los seres, no tiene nada que ver. Son actividades diferentes dentro de una empresa. Y por lo tanto, nosotros estamos absolutamente tranquilos porque todo se hace desde la legalidad y la transparencia. Y por lo tanto, no vamos a renunciar a eso. Es que yo creo que el problema es que nos intentan acogotar, nos intentan arrinconar, nos intentan poner como que somos una bola de fraude. No es verdad. No es verdad. Las actividades que hace, en este caso ITG, son todas lícitas, obedecen a su objeto social y las hace con los profesionales que tiene o con las empresas con las que colabora, y las hace desde una manera coherente, todo absolutamente justificado. Y no creo que sea de periódicos o de informadores serios el que se entre en este... no sé cómo calificarlo, si decirle en esta basura informativa, porque para mí es contar medias verdades para intentar generar un caldo de cultivo de cara a la opinión pública a través de un titular, porque luego muchas veces lees la noticia y la noticia no se compadece con el titular, y decir, bueno, pues estos son todos lo mismo, estos son todos... Claro, yo entiendo que este es un país en el que la corrupción ahora mismo es una de las mayores preocupaciones de la sociedad, pero hay que diferenciar claritamente lo que es corrupción de lo que es una actividad lícita. Y nosotros además defendemos, por ejemplo, como hemos dicho en el caso de los ERES, que si algún sindicalista ha hecho una cosa incorrecta, que lo pague. Pero no demonicemos el sistema, no demonicemos el sindicato, no demonicemos las instituciones, porque detrás de demonizar las instituciones está el cargarse el sistema. El sistema tiene que tener instituciones serias, que hagan sus cosas, que las puedan explicar, que las puedan justificar. Si alguien hace algo incorrecto, que lo pague, que lo devuelva, o que se le abra el expediente correspondiente. Pero no empecemos a generar este run de que como allá hay corrupción, también la tiene que haber allí para contrarrestar aquello, porque entonces nos estamos cargando un sistema que debe de funcionar y que es el de la democracia, insisto, el de las instituciones y el de que las entidades trabajen con seriedad. Creo que es en los últimos tiempos un flaco favor el que están haciendo determinados medios de comunicación a este país a través de esa campaña que lo único que busca es vamos a ver cómo les debilitamos. Así no avanzaremos. Tenemos un contexto político complicado en el que el sindicato quizá no está en la mejor situación para lograr ese respeto mutuo del que hablabas y para conseguir defender a los trabajadores. Es decir, estoy hablando de los marcos de las reformas laborales, etcétera, etcétera, y de los cambios legislativos que no favorecen precisamente eso. Sí, pero yo siempre digo una cuestión, es decir, lo fundamental en una democracia tiene que ser el respeto institucional. Las instituciones tienen un papel. En estos momentos en España hay un gobierno legítimo porque los ciudadanos y las ciudadanas españolas lo han votado. Yo puedo estar de acuerdo o no con esa decisión, pero para que nos entendamos, mi presidente del gobierno es Mariano Rajoy, pero a mí que me gusta que el presidente del gobierno y el gobierno de España o el gobierno de cualquier sitio respete el papel del sindicato, respete el papel de los empresarios, respete los papeles institucionales de los que nos hemos dotado. Por primera vez hemos tenido una situación que no se había producido anteriormente, y ha habido gobiernos también de la derecha, y es que se ha despreciado la interlocución social y se ha legislado
incluso con acuerdos entre empresarios y trabajadores. Recordemos que hemos llegado a un acuerdo con los empresarios que este gobierno no respetó y no se ha respetado ni se ha tenido en cuenta el papel de los sindicatos, solo para algunas cositas, para algunas fotos, pero no en lo esencial. Yo creo que hay que recuperar el diálogo social. Es fundamental, desde las posiciones que cada uno defendamos, porque o somos capaces de llegar a consensos y acuerdos, o no podemos estar en el pim pam pum de que hoy gobiernen unos señores y hagan una legislación, mañana llegue otro gobierno y cambie la legislación, porque un país tiene que tener consensos básicos en determinadas materias. Y el tema laboral, el tema educativo, el tema sanitario, determinados temas tienen que estar más allá de la disputa política, más allá de la confrontación política, porque no podemos avanzar. Es decir, un país, por ejemplo, que quiera hacer una política industrial, como hemos hablado antes, no puede estar cambiando la política industrial cada 4 años o cada 8 porque haya un gobierno de un signo o un gobierno de otro. Podrá tener matices, pero el troncal de lo que es la política industrial tiene que estar pactada. Y tiene que estar pactada entre los gobiernos, los empresarios y los sindicatos, porque es la única manera que podamos avanzar como sociedad y como país. No podemos estar en esta dinámica de que cada vez que gobierna uno estamos a ver lo que pasa y cómo puedo hacerle daño al otro. Es malo y el sindicato desde hace mucho tiempo siempre ha dicho que su objetivo es defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras y llegar a acuerdos con los gobiernos, sean del signo que sean. Independientemente de que a mí me pueda gustar más que haya un gobierno progresista en este país, que va de suyo, que me gustaría más que hubiese un gobierno progresista, pero si hay un gobierno de la derecha porque lo han elegido los ciudadanos, tengo que intentar llegar a acuerdos con ellos desde el respeto institucional. Vamos a volver a temas del sindicato y relacionados con el sindicato, porque tú también estás al frente ejecutivo de la fundación vinculada a la federación, que es la Fundación AGEFITEL, que precisamente ahora va a celebrar el acto anual y que además va a entregar una serie de premios que tienen mucho interés social. Bueno, yo la verdad es que esta es una de las cuestiones de la que yo creo que el conjunto de la federación, no solo la comisión ejecutiva, que es la que forma el patronato, sino que yo creo que el conjunto de nuestras federaciones está más satisfecha, ¿no?, del papel y de la relevancia que está tomando la fundación, desde la humildad, desde el trabajo sencillo, no queremos grandes cuestiones y bueno, tenemos el encuentro anual que vamos a hacer el 17 de junio, en el que fundamentalmente hay 3 hitos importantes que vamos a hacer en ese encuentro, ¿no? De una parte, explicar qué ha hecho la Fundación en el año 2013, qué actividades hemos hecho, por qué las hemos hecho, cuáles han sido los objetivos. En segundo lugar, vamos a presentar la nueva edición del Tendencias, que yo creo que ya empieza a ser una publicación de referencia, una publicación con una pluralidad absoluta, en la que tenemos la gran suerte de que mucha gente de gran prestigio se brinda de forma totalmente altruista a colaborar con esta publicación, lo cual nos llena de orgullo, y vamos a hacer entrega de los premios que el jurado ha decidido y que el patronato ha refrendado hace pocas fechas, ¿no? Bueno, y son unos premios que también empiezan a tener ya también una cierta consideración, ¿no? Este año vamos a tener la suerte de entregar el premio Trabajo y Deporte al alpinista de Edurne Pasaban, todo un ejemplo de superación, y además en estos momentos en los que se juega mucho con el papel de la mujer. Yo creo que la mujer es un elemento fundamental en nuestra sociedad en todo lo que tiene que ver con lo que es una sociedad moderna, ¿no? Vamos a hacer entrega del premio Trabajo y Cultura al director de cine Carlos Saura, yo creo que también un referente en el mundo del cine, pero no solo porque sea un excelente director, sino porque además tiene una cierta sensibilidad en las cosas que hace, el vínculo con el mundo del trabajo, ¿no? El premio Trabajo y Sociedad, que este año se lo damos a la organización Mensajeros de la Paz del Padre Ángel, yo creo que también siguiendo un poco a la estela de lo que hace la Fundación, de que ese mundo muchas veces desconocido de lo que hacen las ONGs o las organizaciones solidarias, pues es fundamental para nosotros, y esta organización pues está haciendo un papel fundamental en una sociedad en época de crisis. No nos olvidemos que es cuando a veces
más notamos este tipo de organizaciones, pero que además es una organización que no solo está en España, sino que está en infinidad de países del mundo y dando empleo a muchísima gente y ayudando a los más desfavorecidos. Y el premio Anastasio de Gracia, que este año se lo damos al presidente Felipe González. Yo creo que a Felipe González no seré yo quien aquí tenga que glosar los méritos de lo que para mí es una de las personas que en la transición española y en la democracia española más ha aportado a este país. Y no solo diría yo a este país, sino incluso con su vocación internacional al conjunto de Europa y a muchos países del mundo, porque sigue siendo, yo hace poco que he estado con él, sigue siendo una persona de esas que en su cabeza tiene verdaderamente la política con mayúsculas. Y yo creo que para nosotros es muy importante, ¿no?, el que haya aceptado también el premio y bueno, esperemos que como siempre sea un encuentro entrañable, agradable, en el que bueno, pues la gente que va a asistir, que esperemos que vaya a ser mucha por el ritmo que llevamos de confirmaciones, pues bueno, pues se lo pase bien, valoremos y reconozcamos a estas personas y la Fundación pues explique y siga poquito a poco cogiendo un espacio dentro de lo que pretendemos ser, que es una referencia para la sociedad. No es una fundación del sindicato, es una fundación inspirada por el sindicato al servicio de la sociedad. Y eso conviene también que lo expliquemos, porque yo creo que a veces cuando se nos critica a los sindicatos, pues no se ponen en valor ese tipo de cosas, ¿no? Yo hace poco he estado en un debate que hicimos sobre la fiscalidad en Valladolid, en el cual hemos tenido el gusto de contar con la consejera de Economía y Hacienda, que es del Partido Popular, y bueno, pues esta mujer nos reconocía y me decía que estas cuestiones que había que explicarlas, qué hacíamos, por qué lo hacíamos, porque a veces son temas muy desconocidos, ¿no? Bueno, estamos contentos de cómo se va trabajando la Fundación, aspiramos a ampliar nuestro abanico de actividades y bueno, vamos a ir poquito a poco, sin grandes saltos en el vacío, pero consolidando un proyecto que bueno, tiene ya nombre. La Fundación Anastasio de Gracia Fidel empieza a ser ya un referente para personas y para entidades importantes. También es de destacar que hemos firmado un protocolo con la Universidad de Oviedo, que estamos a punto de firmar uno con la Universidad de Alcalá de Henares. Es decir, bueno, vamos poco a poco abriendo el abanico de nuestras actividades.